Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para estar en este evento, en este foro y poder conversar con ustedes acerca de lo que es una asamblea constituyente. Yo quisiera partir señalando en primer lugar qué es lo que es una constitución política y por qué tiene importancia para nuestra vida en forma individual como nuestra vida de manera social y de manera comunitaria. En primer lugar, lo que tenemos que entender que una constitución política es una forma de regular las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, entre los poderes del Estado entre sí y las facultades que estos poderes tienen con respecto a sí mismo y con los demás y a su vez con nosotros. Es decir, nos involucra a todos y a todas en esa relación de poder que se establece al interior de un Estado. Por eso yo creo que es importante tener claridad de qué es lo que nosotros podemos pensar que nos puede ayudar una constitución política y para qué nos puede ayudar una constitución política. Nosotros hace 45 años que vivimos bajo un régimen político, social, económico y social caracterizado fundamentalmente por el dominio que han ejercido los sectores dominantes y especialmente las élites que se identifican con el neoliberalismo. El neoliberalismo, cuando se impone en Chile en el año 1975 en adelante, después del golpe de Estado de 1973, a los 5 años va a establecer una determinada forma política que resguarde fundamentalmente los derechos de esas élites dominantes y especialmente el derecho de propiedad de los medios de producción que esas élites tenían el control. De manera entonces que a partir de 1980 surge una determinada forma de Estado, que es el Estado neoliberal, y ese Estado neoliberal a su vez tiene una serie de relaciones con respecto a nosotros mismos. En ese Estado neoliberal, los ciudadanos y ciudadanas fueron perdiendo derechos. Fueron siendo abolidos muchos de los derechos sociales, económicos y culturales que tenían los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. De manera entonces que se fueron perdiendo un conjunto de situaciones en la que quedaron todos esos derechos enmarcados dentro de lo que es las relaciones de mercado. Por eso nosotros tenemos una salud de mercado, tenemos una educación de mercado, por eso toda nuestra vida gira en torno al mercado. Si las personas tienen dinero para participar en el mercado, pueden satisfacer sus necesidades. Si no tienen dinero para participar en el mercado, no tienen cómo poder vivir adecuadamente o dignamente. Como esa es una situación de que al instalarse el neoliberalismo en Chile generó una gran cantidad de pobreza y exclusión, etcétera, entre los sectores populares, la forma como la clase dominante y la clase económicamente poderosa para poder atraer a los sectores trabajadores populares en general al sistema, ¿qué es lo que hizo? Los transformó en ciudadanos credicar. ¿Qué significa un ciudadano credicar? Es un ciudadano que porta en su billetera una tarjeta de crédito. Por lo tanto, al hacerlo y al transformarlo en un sujeto credicar y un plástico en el bolsillo, les dio la posibilidad de participar activamente en el mercado. Y así fueron incorporándose millones y millones de personas al mercado chileno a través de una tarjeta de crédito, de un plástico que les permite pagar los bienes que compra endeudándose por vida. En este momento somos 17 millones de personas en este país. Si le descontamos a los niños y niñas, quedamos reducidos como alrededor de 12 millones de población económicamente activa. 12 millones de población económicamente activa. Hay
en Chile 34 millones de tarjetas de crédito. ¿Captan? Es decir, aproximadamente los chilenos tenemos 2 tarjetas de crédito y media por cada uno, per cápita. Eso es lo que permite a la persona estar permanentemente dentro del mercado, disfrutar de los bienes del mercado, pero vive endeudada y vive totalmente atrapada en lo que es la deuda. En la deuda las personas se vuelven disciplinadas, no pueden cambiar, no pueden hacer nada porque si no les cobran, les quitan, les cobran intereses, etc. Ese tipo de economía que existe en la sociedad chilena está de una u otra manera consagrada en la constitución política que hizo aprobar el dictador en 1980. Esa constitución política que era ilegítima, totalmente ilegítima por la forma como se había redactado, por la forma como se había hecho, no fue modificada en 1988 o 1989 o 90, cuando se inició la supuesta democracia que tenemos hoy día. 30 años han sido permanentemente señalados como lo más estable de la sociedad chilena, lo más ordenado de la sociedad chilena. Una sociedad sin conflicto, se nos decía. Una sociedad totalmente disciplinada dentro de una economía de mercado. Los ciudadanos se volvieron ciudadanos consumistas, consumidores de todos los bienes que se podían dar. Mire, yo no voy a tener ningún empacho de decir que esta misma expresión, de esta misma fila de gente que está aquí, ¿cierto?, está practicando el mercado. Y esto aquí lo vemos, cómo se introyectó en nosotros la necesidad de vender y comprar. Entonces el mercado nos domina, nos genera formas de hacer mercado popular, mercado de clase media y mercado de clase alta. Es decir, somos una sociedad mercantilizada al máximo. Y eso tenemos que también tomar conciencia de que eso existe y está presente entre nosotros. Yo estoy seguro que todos y todas las que estamos acá tenemos de una u otra manera algo que nos permite comprar en el mercado. Ustedes se recordarán cuando los chiquillos, o supuestamente los chiquillos, quemaron los supermercados, el líder. Bueno, ¿por qué lo quemaron? ¿Se han preguntado ustedes eso? Ese acto de quema de los supermercados líder tiene que ver con una práctica que el mercado líder introdujo en la población chilena: transformar a las dueñas de casa en dueñas de casa con tarjeta de crédito, y que podían ir a comprar al líder, ¿cierto?, lo que antes podían comprar en la feria o en el almacén de la esquina de su casa. ¿Captan? Entonces, y más encima con un abuso, dándole un tipo de posibilidad de comprar algo, pero endeudando a la gente. Este país está endeudado, el 80% de su población está endeudada. Entonces la pregunta del estallido del 18 de octubre es justamente contra todas aquellas expresiones del mercado que nos ha hecho un abuso constante de nuestras vidas. Y por eso queremos liberarnos del mercado, ¿no? Y algunos pensamos, o algunos piensan, que a través de un proceso constituyente podríamos cambiar aquello. Y yo les quiero decir que eso es posible, pero no en todas sus dimensiones y en toda la radicalidad que ello supone. Podemos cambiar la constitución política del Estado, podemos hacer un proceso constituyente, podemos hacer una asamblea constituyente, pero si no cambiamos la forma de producir en este país, si no cambiamos la economía, no estaríamos cambiando absolutamente nada. Nada. Va a seguir existiendo la sociedad neoliberal.
Y eso nosotros lo podemos ver en lo que ha ocurrido en otras sociedades latinoamericanas. O sea, uno puede ver lo que ocurrió a partir de 1991, como dice acá el joven, en Colombia, que se cambió la constitución. ¿Para qué? Se cambió la constitución en el año 91 en Colombia para instaurar el neoliberalismo. Se hizo una asamblea constituyente en Ecuador con el presidente Rafael Correa. Pero el presidente Rafael Correa no cambió el modo de producción capitalista neoliberal. Siguió en la misma perspectiva. Asamblea constituyente en Bolivia. Se instituye el Estado plurinacional boliviano. ¿Y cambió Evo el neoliberalismo extractivista en Bolivia? No lo hizo. Todo lo contrario, Evo estableció un acuerdo, una alianza con los sectores más reaccionarios de Santa Cruz, que son profundamente neoliberales. Y hoy día Evo ya no está en el poder. Y por lo tanto podemos decir que el neoliberalismo modificado, corregido, alterado en algunas cosas, en Bolivia sigue presente. En ninguno de los países latinoamericanos, desde México hacia el sur, se han dado procesos de salida del neoliberalismo a través de las asambleas constituyentes. Fíjense ustedes que el único país que intenta hacer un proceso diferente en ese sentido es Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela es el único país que intenta salir del neoliberalismo con lo que el presidente Chávez denominó en un momento determinado, ¿cierto?, el socialismo del siglo XXI. Y vean ustedes cómo está en este momento Venezuela, totalmente acosado, ¿cierto?, por el imperio y por las fuerzas reaccionarias capitalistas a nivel mundial. Por lo tanto, la única forma de salir del neoliberalismo es a través de un proceso revolucionario como aquel que intenta hacer Venezuela. En Chile podemos hacer un proceso constituyente, pero un proceso constituyente que va a tener límites, que va a tener ciertas fronteras, que va a estar encerrado en una jaula, si ustedes quieren, de hierro, en la cual no vamos a poder salir de la sociedad neoliberal que hoy día existe en Chile. Es importante pensar una sola cosa, o varias cosas a veces. Por el estallido del 18 de octubre, que puso nuevamente el tema de la Asamblea Constituyente en la discusión política actual, tiene que ver con una situación. El gobierno acepta discutir un cambio constitucional, no porque esté de acuerdo con ese cambio constitucional, no porque esté de acuerdo en modificar la constitución política del Estado, no porque quiera alterar las formas de dominación actuales, sino lo que quiere el gobierno con esa estrategia de aceptar el cambio constitucional es dilatar el proceso y generar una dominación sobre aquellos sectores que están en rebeldía hoy día. Y por lo tanto hace un gesto en la cual la clase política enquistada en el gobierno, en el Parlamento, acepta aquello que propone Piñera y hacen un acuerdo para establecer un mecanismo para iniciar un proceso constituyente, pero dejando afuera justamente a aquellos que se habían rebelado, dejando afuera a todos aquellos que no piensan como ellos. Los partidos políticos hoy día que están todos en el Parlamento están interesados en seguir estando allí y no tienen ningún interés de abrir una asamblea constituyente directa de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Incluso se llegó a establecer en la comisión técnica creada para tal efecto que no va a haber paridad en la conformación interna de la asamblea. ¿Qué significa eso? Que las mujeres van a ser minoría, siendo mayoría en el país. Ustedes saben, las mujeres son el 51% de la población nacional y no van a tener igual representación en una asamblea. Van a quedar excluidas.
o les van a entregar una cuota pequeña, pero todo el resto va a estar dominado, ¿cierto?, por los seres masculinos que van a instalar su forma de opresión y van a continuar el patriarcado, como dicen las tesis, ¿no? Entonces no va a haber cambio. Fíjense ustedes también que el otro sector que tampoco va a tener una representación que les dignifique su condición son los pueblos originarios. Los mapuches, que son la mayoría, van a quedar también con una cuota reducida. O no quieren darle tampoco representación directa a los mapuches. Entonces va a ser una asamblea constituyente o una convención constituyente bastante reducida, bastante acotada, limitada, encerrada, pero sin la participación directa de la gente. Y nosotros, por lo menos yo, soy partidario de que la asamblea constituyente tiene que ser una asamblea directa, donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país se represente. Fíjense ustedes que este es un dato bien importante. Todos nosotros que estamos aquí hemos elegido alguna vez algún representante, ¿cierto? Ustedes han votado por diputados, por senadores, han votado por presidente, me imagino que han votado por alcalde, por concejales, ¿cierto? Votamos. ¿Y qué es lo que sucede? El representante se va, porque realmente se van al espacio legislativo, o se van a la alcaldía, o al consejo municipal, etcétera, y hacen lo que ellos se les venga en gana. Y no representan los intereses directos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, sino que representan los intereses de ellos mismos. Gracias. Se representan a sí mismos, pero no dan cuenta de ninguna manera de los actos que realizan y la forma como votan y las decisiones que toman al interior del Congreso, al interior del Consejo, al interior de la municipalidad. No tienen rendición de cuenta directa a los ciudadanos que son los electores. Entonces tenemos que cambiar esa forma de elegir. Tenemos que dar una condición que los representantes no son delegados, son mandantes y hacen lo que nosotros, el pueblo o los ciudadanos, les decimos que hagan. En la fórmula del subcomandante Marcos, o hoy día subcomandante Galeano, en México, que dice mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo. ¿Qué significa eso, estimado? Que nosotros damos las órdenes y el otro simplemente las replica donde tiene que hacer. Porque no puede él votar de la forma que se le venga en gana. Él tiene que responder a los intereses de los electores o la gente que eligió. Fíjense ustedes el papelito que ha hecho el señor Pepe Au. El señor Pepe Au salió elegido como diputado primero del PPD, después renunció al PPD, salió elegido senador por el Independiente y se acercó a la bancada del Partido Radical. Y ahí estaba, y él votaba como se le venía en gana. Y votó en contra de la acusación contra Piñera, facilitándole, salvándole la vida, por decirlo así, con su voto y otros 7 votos más. Pero esa persona nunca le fue a preguntar a sus electores cómo tenían que votar. ¿Qué hubiese pasado si Pepe Au bajara al distrito donde tiene que, y le dijera al señor Au, usted tiene que votar en contra? Tenía que haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Y qué pueden hacer los electores? Nada. No pueden hacer absolutamente nada hasta esperar hasta la próxima elección para sacarlo del Congreso. Entonces, cuando yo digo que tenemos que cambiar esa forma, también la tenemos que implementar al momento de la formación de la Asamblea Constituyente. Entonces la Asamblea Constituyente tiene que nacer de la gente, tiene que nacer de la ciudadanía, tiene que nacer del pueblo. Por ejemplo, yo les sugiero comenzar a hacer asambleas constituyentes desde la perspectiva local. Cada barrio,
cada población realice una asamblea constituyente barrial y después posteriormente comunal. Después la comuna, todas las comunas y sus delegados se reúnen y hacen una asamblea constituyente regional. Y después llegan a la asamblea nacional constituyente, pero con representantes elegidos directamente por la gente y por ciudadanos. Y que no cita solamente la decisión de votar por una persona. Si, por ejemplo, si nosotros estamos aquí reunidos y queremos elegir los delegados de este grupo que van a ir a la Asamblea Constituyente Comunal, nosotros decimos quiénes son los que quieren ir y que alguien se ofrezca. ¿Por qué tiene que ser elegido por un voto si alguien se puede ofrecer? Entonces puede existir el ofrecimiento como forma de elección, puede existir la forma de sortear a los que puedan ir para que le toque a cualquiera. Puede ser, cierto, por elección también o por designación. Yo aquí puedo decir, mire, la señora acá me parece una representante, que vaya ella. Y están de acuerdo y todos la aplaudimos y va ella. ¿Me entienden? No tenemos por qué pensar que la única fórmula para la elección tiene que ser un voto de acuerdo a lo que está establecido hasta el día de hoy. Tenemos que modificar eso. Eso significa que nosotros, los ciudadanos, estamos tomando el poder constituyente en nuestras manos. ¿Y qué es lo que es el poder constituyente? El poder constituyente tiene una capacidad, una potencia de ser disruptivo, de ser subversivo, de ser revolucionario y profundamente democrático. Esa es una definición del poder constituyente que nosotros debiéramos implementar permanentemente. No este poder constituyente que lo hace el poder constituido. Eso no puede ser. Este proceso que ha dado inicio hoy día mismo en las comunas que se está votando es un poder constituyente que está acotado por el poder constituido de los alcaldes o de los consejos. No es libre, no es espontáneo, no es directo, sino que intermediado. ¿Qué es lo que es el reclamo hoy día de la movilización? El reclamo de hoy día de la movilización es: queremos asamblea constituyente directa. No queremos más mediaciones, no queremos más partidos políticos, no queremos que nadie nos interprete lo que nosotros queremos hacer. Queremos nosotros expresarnos directamente. Y ese es el punto. Y eso es lo nuevo sobre lo cual habría que luchar y discutir y pelear. Por eso no nos interesa, por lo menos a mí, no me interesa el acuerdo firmado a medianoche, entre gallos y medianoche, entre los partidos políticos que están dentro del sistema. Eso es desconocer el clamor popular de la gente que pide la modificación total y completa de la forma como se ha desarrollado o hasta el día de hoy la democracia. Y la democracia es un régimen político, pero también la democracia es un sistema social. Y la democracia también puede ser democracia económica, y puede ser democracia cultural, puede ser democracia sexual. Es decir, la democracia es algo que es mucho más que un régimen político de participación de elecciones. Y por lo tanto tenemos que pensar la democracia como algo mayor que el régimen político o una forma de gobierno. Para eso tenemos que discutirlo todo y tenemos que ponernos a discutir desde ya. Por lo tanto, yo les sugiero que cuando comiencen a discutir entre ustedes, comiencen a deliberar, comiencen a tener una acción, no esperen que vengan los otros con los votos hechos para que ustedes voten. Yo recién leía un voto ahí, vienen las preguntas hechas para que ustedes puedan marcarlas. Ni siquiera les dejan la posibilidad de que ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, puedan elaborar el voto sobre el cual quieren decidir. Yo tengo la impresión que eso tiene que ser hoy día algo nuevo. Y por lo tanto, para que sea algo nuevo, también me interesa que conversemos el asunto. Y por lo tanto, dicho esto, yo espero sus
preguntas, dudas, intervenciones, porque es un conversatorio, ¿cierto? O si no, va a ser un monólogo, y yo no, ya tengo sed y voy a tomar agua. Pasamos a las preguntas entonces. Para los vecinos, vecinas de la Villa O'Higgins, estamos hablando sobre Asamblea Constituyente. Ya el profesor expuso todos los antecedentes. Dejo entonces el micrófono a los vecinos. Vecinas. Hola, buenas tardes. Hola. Quiero hacer una consulta bien puntual, pero precisa. ¿En este país existe la democracia? ¿Perdón? Si aplauso en este país, ¿existe la democracia? Ah, buena pregunta. Vamos a hacer dos preguntas más. Ya, otra pregunta más. ¿Otra pregunta? Bueno, hay un abogado constitucionalista que en este momento se me olvidó el nombre, que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, y él plantea que el pueblo ya se autoconvocó, Sí. ¿cierto? Hernán Montalegre. Hernán Montalegre, correcto. El pueblo ya se autoconvocó, y lo que queda ahora es que los gobernantes obedezcan a la autoconvocatoria que el pueblo ya se hizo aquí en la calle. Por tanto, el plebiscito ya fue autoconvocado por la calle. Entonces, no sé si a usted le parece que lo que viene ahora, digamos, lo central en la lucha ahora es plantearnos cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer que los poderosos obedezcan a esa autoconvocatoria y centrar ahí, digamos, la lucha que viene con el futuro. Última pregunta para que responda el profe, por ahí ¿alguna consulta? ¿Pregunta? Vamos entonces, el profesor tiene la palabra. La idea fundamental es de estos conversatorios que la gente pregunte. Y la gente no debe sentirse de ninguna manera inhibida a preguntar. Porque sobre la base de las no preguntas de los ciudadanos o no, la no intervención de los ciudadanos en este tipo de debate, hay otros que se apropian de la palabra. Y siempre van a decir es que nosotros somos los que tenemos el saber, y por lo tanto, como nosotros tenemos el saber, ustedes hagan lo que nosotros vamos a hacer. Y eso es porque muchas veces no nos atrevemos a hablar de nosotros mismos o sobre las cosas que queremos preguntar porque nos da vergüenza, qué sé yo. No, para poder practicar el poder constituyente hay que ser capaz de hablar y tomarse la palabra. Así que eso es un dato para todos los que quieran preguntar en un rato más. Ahora, con respecto a la primera pregunta, ¿tenemos nosotros un régimen democrático actual en la sociedad chilena? La respuesta sería bien sencilla. Tenemos un régimen democrático ideado, pensado, confeccionado, diseñado, elaborado por el principal autoritario del régimen militar de Pinochet. Y ese señor se llamaba Jaime Guzmán Errázuriz, que en paz descanse. Guzmán tenía una concepción de la democracia bastante limitada, y por eso le llamó al régimen político que él diseñó, la Constitución de 1980, democracia protegida. Y esa democracia protegida buscaba anular la participación directa de la sociedad en la democracia, o en la democracia plena, o en la participación directa de la ciudadanía en los procesos electorales, decisionales, etc. Y por lo tanto hemos tenido una mala democracia a lo largo de estos 30 años. Pero esa democracia que fue diseñada por Jaime Guzmán Errázuriz, ¿cierto?, fue avalada por los partidos de la concertación política por la democracia, que curiosamente se llamaba Concertación de Partidos por la Democracia, y durante 30 años dejaron vigente tanto la Constitución de 1980 como la democracia protegida, y la transformaron en una democracia electoral. Y por eso la gente, que es muy sabia, que sabe las cosas,
comenzó a alejarse de la democracia y comenzó a irse de la democracia. Por eso en la última elección municipal del año 17, el 63% de la población no votó. No votó, y eso es una manifestación de rechazo al sistema político vigente. En la elección del año 17, cuando salió elegido este señor Sebastián Piñera, votó el 48% de la población solamente, y un 26,6% votó por Piñera. De todo el universo electoral que somos los chilenos, que en ese momento éramos 14.377.288 personas. Piñera sacó menos votos que la había sacado la primera vez cuando se había elegido. Por lo tanto, era una democracia. Esta es una democracia que no produce buena representación política. Y no es que excluya, sino simplemente la gente se va y no vota. No hay alternativas que nos puedan satisfacer a todos, porque no todos pueden llegar. Entonces es una democracia. Mire, la democracia fue definida en su momento por Abraham Lincoln como la democracia del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros podemos decir hoy día que la democracia chilena es el gobierno de los partidos, para los partidos y por los partidos. Entonces son los partidos políticos que tienen atrapada, secuestrada a la democracia. Y lo que nosotros queremos es lograr, a partir de este estallido social, a partir de la rebelión social, la constitución y conformación de una democracia plena. Como esa elección llevó a cabo, ¿cierto?, hasta el año 73, todo el proceso de la unidad popular, las fuerzas de derecha, el imperialismo y todo reaccionaron y establecieron esta no democracia, por decirlo de alguna forma, que tiene forma de democrática, pero que no es completa. No es democracia social, no es democracia política, no es democracia cultural, no es democracia de ningún estilo. Es un mal régimen, yo lo llamo una democracia autoritaria electoral. Eso es lo que tenemos hoy. Ahora, con respecto a lo que planteó Hernán Montaner, si nosotros consideramos que ya somos poder constituyente, el poder constituido no debiera estar presente. Y el poder constituido, que es la representación del Ejecutivo, en este caso Piñera, está presente. El poder constituido también está representado en el Parlamento, y el Parlamento hasta el día de hoy, desde el 18 de octubre, sigue haciendo leyes, tomando decisiones. Por lo tanto, para que pueda haber un proceso constituyente, revolucionario, democrático, subversivo, el poder constituido tiene que desaparecer. Y nosotros no hemos hecho ese ejercicio de votar a un presidente. Y hay antecedentes en América Latina de que ese proceso sí se ha realizado. Por ejemplo, en Argentina, en el año 2000-2001, se votó al presidente Fernando de la Rúa a través de una manifestación social de miles de argentinos en Buenos Aires, que llegaron hasta la Casa Rosada, y el presidente huyó en helicóptero. Este presidente también tiene helicóptero, así que podría huir rápidamente, ¿no? Segundo, también en Ecuador, cuando se desarrolló todo el proceso que llevó a la Revolución Ciudadana a triunfar con Rafael Correa, también se votaron a 3 presidentes. Se votó a Bucarán, a Nahual y a Lucio Gutiérrez. Y ahí después vino la posibilidad de elección directa de Rafael Correa y una asamblea constituyente. Lo mismo pasó en Bolivia también se votaron presidentes. Es decir, que la posibilidad de que el pueblo pueda destituir al presidente elegido, lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero no se puede practicar el poder constituyente si está el poder constituido establecido. Y esa es la limitante que tenemos hoy día en Chile. Tiene razón en algunas cosas que dice Hernán, pero lo que pasa es que no puede desconocer que por mucho que la gente esté reuniéndose en cabildos, practicando la democracia directa, todavía no nos hemos podido zafar del mayor enemigo que tenemos, que es Piñera y su gente.
y los partidos políticos enquistados en el gobierno, en el Parlamento. ¿Otra pregunta? Más preguntas, vecinos. Estamos en un foro conversatorio. A partir de lo que decía el vecino, me quedé pensando yo esto de que, claro, el pueblo salió a la calle, la consigna, podemos tomar las consignas, ¿no? Que no están ni siquiera señaladas o delineadas en las propuestas que han hecho los alcaldes, que han hecho el Congreso y qué sé yo, lo de la cocina que digo. Sí. Ya. Por ejemplo, la gente dice no más AFP. Y el gobierno, qué sé yo, ¿qué es lo que dice? Ya, vamos a subir a 31.000 pesos, no sé qué, a 50.000, que ya. La gente dice salud de calidad o sea, el derecho a la salud. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Que van a hacer un seguro de salud, o sea, el Estado, y que lo vamos a pagar a través del impuesto, qué sé yo. Entonces, o sea que esto de hacer la Constitución como ellos están planteando hacerla, no vamos a tener ningún cambio, o sea, ninguno, van a seguir la FP, van a seguir las empresas estratégicas siendo de privado, se va a seguir respetando que el agua sea de los privados, que la luz, o sea que todo, nosotros lo único que pagamos es el aire, que respiramos, todavía. Sí, todavía, porque capaz que lo venda. Nos va mal y tengamos que empezar a pagar. Sí. Entonces, me gustaría que pudiera usted como explayarse un poquito más con respecto a cómo se enfrenta, si se diera ese proceso consultivo, si se votara, si qué sé yo, siguieran con el circo. Entonces, ¿cómo se pueden enfrentar esas cosas en ese proceso, que son las cosas que nos interesan? O sea, cambiar la FP y ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Vecinos, vecinas, estamos en un conversatorio. Asamblea Constituyente sin letra chica, así se llama este conversatorio. El profesor ha expuesto algunos antecedentes importantes para tomar en consideración. Son decisiones y procesos también internos, individuales de cada uno de ustedes, para poder ser expresadas en abril del próximo año. Eso es lo que dicen, ¿cierto? El micrófono está abierto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión al respecto? Allá. ¿No? El profesor tiene la palabra entonces para... Yo lo que quería expresar son algunas dudas que tengo. Primero, históricamente las asambleas constituyentes en Chile siempre han sido escamoteadas. Por lo tanto, encuentro de repente como que quizás somos un poquito ilusos. Creo que somos un poquito ilusos. Sí. Creo que en esta pasada, con lo que ha sido esta rebelión, este estallido social, llámese como se llame, quizás lo más importante ha sido que el imaginario hoy día, la sensación que tenemos ha cambiado. Hoy día nos sentimos más, que nos miramos más entre nosotros, de que hemos sido capaces de hacerlo temblar a los poderosos, social, cultural, políticamente, y que la correlación de fuerza hoy día es distinta. Antes ni siquiera nos atrevíamos a hablar, menos juntarnos. Hoy día cuesta que nos escuche la gente, porque ya vemos que tenemos 45 días que sigue la movilización y va a seguir, puede que tenga sus recreos, sus pausas, pero ya cambió Chile. Yo creo que eso es lo más importante. No tengo tanta esperanza de que el proceso constituyente sea exitoso. Y creo también que hay que tomar en cuenta de que hay que tener la disponibilidad de que después de esta situación es probable que venga un nivel de represión, y ya lo ha sido, pero creo que va a ser un poquito más agudo, porque van a querer descabezar lo que se ha logrado, y hay que estar mentalmente, políticamente, no sé, hay que estar preparado para poder, digamos,
no ser derrotado de nuevo. Solo ese comentario. ¿Te ayudó? ¿Hay más? Voy a ver si nos referimos un poquito de la nueva constitución. La constitución de los 80, ¿no es cierto? Y yo creo que es bueno recordar qué es lo que pasó más tarde. Porque la constitución de los 80, ¿no es cierto? Pinochet, ¿no es cierto?, eliminó todo lo que fue la IA sindical y la IA campesina, ¿no es cierto?, que ahí está la Confederación Campesina. Entonces con eso, Pinochet, ¿no es cierto?, con la constitución, ¿no es cierto?, que después la reformó Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, eliminó todo lo que fue el movimiento sindical, y al eliminar el movimiento sindical, ¿no es cierto?, vino la represión, ¿no es cierto?, de los dirigentes sindicales. Y ahí vino la represión, ¿no es cierto?, del compañero Héctor Cuea, ¿no es cierto?, la compañera Rosa, compañero, ¿no es cierto?, Manuel Puerto, ¿no es cierto?, que fue una represión brutal, brutal. Y por eso Pinochet, ¿no es cierto?, sacó esta nueva constitución, ¿no es cierto?, y luego a repetir y la reformó Ricardo Lagos. Entonces yo creo que hay varias cosas que lo afectaron, ¿no es cierto?, a los pobladores como el campo, ¿no es cierto? Yo me referí un poquito, compañero, a lo que está pasando en el momento. Creo que en esa época, compañero, en el año 1977, el doctor Harry, ¿no es cierto?, de Valparaíso, ¿no es cierto?, tenía un grupo de alumnos, ¿no es cierto?, de medicina. Y en ese tiempo Quintero ya se estaba muriendo la gente. Porque la cosa de Quintero, ¿no es cierto?, viene de la época de Frei viejo. Y de ahí, de esa época, que se viene muriendo la gente en Quintero. Entonces yo creo que por eso, yo creo que la nueva constitución, compañero, hay que trabajarla. ¿Ah? Bien. ¿Vamos? Vamos a las respuestas. La pregunta de la compañera Kai y del señor de rojo, me gusta el color que tiene su camiseta, se pueden hilvanar las dos para después responder la del señor acá. En primer lugar, porque en este proceso constituyente que se ha abierto tal vez por la explosión del 18 de octubre, que yo quiero decir también para todos los presentes que el 18 de octubre es un estallido social que no estaba en los registros de ninguno de los partidos políticos que hoy día están movidos dentro del aparato institucional. Fue un estallido que sorprendió al gobierno, los medios de comunicación y a gran parte de la gente. Sí. Pero el tema central, que ese estallido es un proceso que se viene gestando al interior de la sociedad chilena desde hace mucho tiempo. Y no son necesariamente los jóvenes adultos, sino que son los jóvenes niños los que comenzaron a articularlo y hacerlo. Pero, y también a través de organizaciones políticas, organizaciones sociales, que muchos y muchas han mirado con desdén y con desprecio, que son todos los colectivos, organizaciones de anarcos, etcétera, que han surgido y desarrollado hace más de 15 años en Chile. No es que esto es un surgimiento espontáneo y que apareció porque a los chiquillos se les ocurrió hacer las evasiones. Piensen ustedes que los chiquillos venían practicando en los colegios lo que ellos llaman dentro de los colegios las avalanchas. No sé si ustedes conocen lo que son las avalanchas. Y las avalanchas son un grupo de jóvenes que se lanzan contra las puertas para arrancarse del colegio, o para salir del colegio, o para generar un disturbio al interior, reclamando por alguna específica reivindicación de los estudiantes. Esa es una práctica que los chiquillos han venido realizando desde el año 2001, si ustedes quieren adelante. 18 años practicando, organizándose, reuniéndose. Pero esos muchachos
estaban haciendo política en los márgenes del sistema político nacional. Y por lo tanto nadie, ni los analistas los veían. Fíjense ustedes que esos muchachos, los encapuchados que hoy día todo el mundo adora y todo el mundo aplaude y que todos los celebran a la primera línea como la expresión de la lucha, hace 3 meses atrás todo el mundo los condenaba. Todo el mundo hablaba mal de los encapuchados. Yo me atreví a escribir una columna en defensa de los encapuchados de este país cuando se quemó la iglesia. ¿Se acuerdan cuando entraron a la iglesia de la Gratitud Nacional y sacaron un Cristo y lo quemaron? Y todo el mundo lo atacó. ¿Cómo era posible hacer aquellas cosas? Y yo escribí una columna que salió publicada justamente en el diario El Irreverente, defendiendo eso, diciendo que ellos eran aquellos que estaban luchando directamente contra el neoliberalismo. Pero no solamente contra el neoliberalismo, sino también estaban luchando contra el sistema capitalista en su integridad. Ahora, y por lo tanto, cuando los chiquillos hacen las evasiones, cuando saltan por encima de los torniquetes del metro y viene la represión, estalla. Y ahí todos descubren a los encapuchados. Y lo peor de todo, que echan a correr rumores en la cual dicen, no, si los muchachos no fueron capaces de quemar el metro, si el metro lo quemó el gobierno, los militares, los pacos quemaron el gobierno. ¿Por qué? Porque así le bajan las condiciones de lucha operativa que tienen esos grupos, para desconocerlos y ponerlos nuevamente al margen de la política. Pero como se han ganado el espacio y el lugar en la lucha territorial, y ellos son los que mantienen viva hoy día la rebelión, ¿cierto? Todo el mundo los aplaude, pero nadie los quiere dentro del sistema. Por eso los partidos políticos reaccionan inmediatamente para ponerle freno o ponerle obstáculos. Y por eso los partidos políticos fueron capaces de firmar y aprobar la ley del encapuchado o la ley antisaqueo, que reprime, con lo que decía alguien que venía una represión. No, la represión ya está. Fíjense que los partidos políticos fueron los que aprobaron esa ley, mandada por Piñera. Los del Frente Amplio votaron a favor. Los del Partido Humanista fueron los únicos que se votaron en contra. El Partido Comunista se abstuvo. Por favor, solamente un diputado comunista o 2 diputados comunistas, Gutiérrez y Labra, fueron los que votaron en contra. Pero lo que yo estoy diciendo es que con eso están aprobando justamente una ley para dejar fuera a los actores principales de la rebelión. ¿Ya? Dicho esto, para aclarar que esos son los actores. Nosotros vamos, los ciudadanos adultos, vamos detrásito de ellos, aprovechando los espacios que esos chiquillos van abriendo. ¿Captan? Ellos van abriendo y nosotros vamos detrás, por eso son la primera fila. Es como antes se hablaba de la vanguardia, los chiquillos son la vanguardia. Y lo son desde el año 2001 en adelante. Dicho esto, ¿por qué es importante decir esto? Porque los chiquillos siempre se plantearon, y vean ustedes todos los grafitis y todas las cosas, que ellos son anticapitalistas y son anti-neoliberales, pero son fundamentalmente anticapitalistas. Ellos dijeron, y se encuentran en sus declaraciones, diarios, etcétera, en la cual dijeron que ellos hacían actos de justicia cuando quemaban una farmacia o cuando quemaban un líder, porque eran instituciones del capitalismo abusivo. En ningún momento ellos plantearon, ¿cierto?, la agenda social que quiere el gobierno. Esa es una cosa que nace del gobierno para poder convocar a los ciudadanos menos radicales a esa absolución. Entonces, de ahí que se plantea el movimiento No Más AFP. Pero el movimiento No Más AFP, estimado, no es capaz de quemar una AFP.
Es tan simple como eso. Mesina nunca ha querido quemar y ni tomarse una AFP. ¿Por qué no nos tomamos la AFP? ¿Por qué nos vamos y nos instalamos en la superintendencia de pensiones y exigimos la abolición total y completa de la AFP? Ya. No, negociemos. ¿Y quién está negociando? Migajas. Migajas. ¿Ustedes creen que un abuelito de 80 años le mejora sus condiciones de vida si le dan el 50% sobre un salario que apenas llega a los 100.000 pesos? Claro, el abuelito podrá decir, sí, es perfecto, pero ¿saben ustedes cuántos son los abuelitos que tienen 80 años para recibirlo? Entonces es una burla, es una cosa que es solamente demagogia de parte del gobierno. Ahora el gobierno quiere hacer lo que le rechazaron a la presidenta Bachelet, de querer hacer una AFP estatal. Esa es otra trampa. Ofrecernos una AFP estatal es lo mismo que mantener la AFP vigente. ¿Por qué? Porque yo planteé en su momento que había que cambiar el sistema. ¿Y cuál es el sistema? El núcleo del sistema capitalista chileno está dentro de la AFP, porque es la forma de acumulación directa que tiene. Yo decía el otro día que todos nosotros estamos de acuerdo con las manifestaciones. Sin embargo, a todos nosotros a fin de mes de noviembre nos sacaron el 10% con que financiamos el neoliberalismo. ¿Se dan cuenta? Todos pagamos al neoliberalismo para que siguiera existiendo. Por lo tanto, hay medidas que son de largo plazo para modificarla, hay medidas de corto plazo y urgentes. Y una de las medidas urgentes es tratar de solucionar el tema de la salud, de la educación y de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay que lograr terminar con aquello. Pero ya, no postergarlo ni colocarlo dentro de una mesa de negociación. Porque para eso, ¿qué es lo que ha hecho en el último tiempo los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, como la derecha? A problemas neoliberales, soluciones neoliberales. Entonces, los ofrecimientos que ha hecho Piñera en la agenda social son soluciones neoliberales para problemas neoliberales. Y por lo tanto no podemos seguir manteniendo eso. Y eso hay que dejarlo claro, no se soluciona en una nueva constitución política. Es un tema de más larga duración, que se abre la posibilidad de modificarlo, cambiarlo, pero con una nueva correlación de fuerza, con un nuevo proyecto político, con nuevos actores políticos que no sean los que están hoy día. Porque tenemos que modificar todo, no puede quedarse en eso. Con respecto a la Constitución, mire, fíjese un dato. El golpe de Estado fue en 1973. La instalación del neoliberalismo comenzó en Chile en 1975. Entre 1973 y 1980 en Chile no hubo constitución política vigente. No hubo constitución política vigente. Cuando se consolidó el nuevo patrón de acumulación capitalista que es neoliberal, a partir de 1975, y produjo aquello que la dictadura vendía como el milagro chileno, vamos bien, mañana mejor. Cuando se logró consolidar ese sistema fue cuando redactaron y aprobaron la constitución política. Cuando el sistema estaba funcionando. Acá quieren hacer una constitución política antes de modificar lo que crea la desigualdad social, lo que crea la pobreza, lo que crea la explotación, lo que crea todo, que es el sistema neoliberal. ¿Captan? No quieren que modifiquemos el sistema neoliberal primero y luego hagamos la constitución política. Cambiemos las bases estructurales de la sociedad para después hacer una constitución política. No hagamos la constitución política antes. No podemos empezar como lo ha hecho Ecuador, como lo hizo Bolivia, como lo hizo Colombia, que comenzaron a hacer el cambio por la cabeza.
Cuando se cambia la estructura jurídico-política, que es una constitución, se hacen las cosas por arriba. Y lo que hay que hacerlo es modificar la base estructural, primero y luego lo otro. Y eso lo planteamos muchas veces los marxistas, pero no lo hacemos. Fíjense ustedes que los liberales, los neoliberales, que son todo lo contrario al marxismo, hicieron lo que tenían que hacer. Dieron primero el golpe de Estado, destruyeron toda la economía nacional industrial sustitutiva, implementaron el modelo neoliberal, financiaron todo ese asunto con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y después hicieron la constitución política. Y nosotros queremos hacerlo al revés. Queremos empezar por la cabeza primero. No, lo siento, pero tenemos que partir por abajo. Y esa es la situación. Indudablemente que el tema de la constitución política es otra cosa. Nosotros no hemos vivido como pueblo, como ciudadanía y como chilenos y chilenas, hemos vivido ilusionados con el asunto de la Asamblea Constituyente. Todas las veces que hay una crisis, Asamblea Constituyente. Cuando se levantó el pueblo contra Pinochet en el año 1983, a partir de las protestas nacionales, ¿qué es lo que dijeron? Los tres bloques que se formaron. La Alianza Democrática, liderada por la Democracia Cristiana, el MDP, liderado por el PC, y el bloque socialista, por los socialistas renovados, el MAP y esos, ¿cierto? Dijeron, hagamos inmediatamente una asamblea constituyente. Pasamos 8 años peleando, 7 años peleando contra Pinochet, y al final todos terminaron dentro de la constitución política del 80. Fíjense ustedes, todos terminaron dentro. Y es más, llamaron a votar y legitimaron la constitución del 80. Y el viejo se quedó 8 años más cuidando su institucionalidad desde el frente del Ministerio de Defensa, cuidando la institucionalidad que había creado. Y después, cuando lo toma de preso el juez Garzón, ¿qué es lo que hace? El gobierno de la Concertación lo rescata y lo protege. Bueno, por eso, porque la Concertación y los neoliberales han sido uno solo en los últimos 30 años. No podemos seguir confiando ni en la democracia cristiana, ni en el Partido Socialista de Chile, ni en el Partido por la Democracia, ni por los radicales, ni por los comunistas, nadie. Nadie. Hay que crear nuevas formas políticas para hacerlo. Y dejar de tener esta ilusión de la Asamblea Constituyente. Es cierto, fíjense ustedes que Gabriel Salazar, que es un historiador que ha estudiado mucho el tema de la Asamblea Constituyente, y habla de la Asamblea Constituyente de asalariados, etcétera, etcétera, que se hizo en enero del 25, y él le da mucha importancia. Yo también hago relevancia, importancia de eso. Pero ¿qué es lo que hicieron los populares de esa época? Y Gabriel siempre se le olvida decir esto. Pescaron todos los preceptos que elaboraron en esa asamblea, que se reunieron en el Teatro Municipal de Santiago, y se los llevaron a Arturo Alessandri Palma, que era el presidente de ese momento. Y le dijeron, mire presidente, estos son todos los preceptos que a nosotros nos gustaría que estuvieran presentes en la asamblea, en la constitución, de la nueva constitución. Alessandri Palma tomó los papelitos y los botó a la basura. Y creó su propia asamblea constituyente, convención constituyente. Fue nombrando distintos personajes para que hiciera la constitución del 25. Ahí terminó la asamblea famosa, asamblea popular de Gabriel. Y él se olvida siempre de eso. ¿Qué es lo que digo yo? Que no se puede negociar con el poder constituido si somos el poder constituyente. Esta asamblea, esta rebelión la podemos ir a conversarla con la gente de la UDI. ¿Por qué no vamos a ir a conversar con la gente de la UDI? ¿Por qué vamos a ir a conversar con Renovación Nacional, etcétera, etcétera? No, no podemos. Tenemos que alejarnos de esa situación. Y tenemos que entender que el poder constituyente también expresa el poder de clase. En una sociedad de clase como nosotros también hay un poder constituyente de la clase alta, o de la clase dominante, o de la burguesía. Hay una clase también, un poder constituyente de la clase media. Y hay un poder constituyente de los sectores populares. Y eso es lo que hoy día está en disputa, está en una discusión sobre la hegemonía.
de quién va a conducir el proceso constituyente. Y nosotros todavía estamos confiados que los otros van a representarnos a nosotros, sino en esta democracia, los sectores populares, los sectores trabajadores no han tenido representación. Entonces, ¿quién nos va a representar que no somos nosotros mismos? Por lo tanto, abandonar la ilusión constituyente. Claro, es posible, pero la única forma que es posible es que tenemos que radicalizar la lucha política hoy día. No podemos seguir solamente yendo todos los viernes de cada semana a la Plaza Italia o la Plaza Dignidad a reclamar. Tenemos que avanzar en otras esferas. No podemos quedarnos en eso. Si no, simplemente nos vamos a agotar y todo el mundo va a esperar que se venga el abril, que venga la otra cosa, que venga lo demás, y vamos a estar en 10 años más. Le aseguro que va a haber otros señores igual que yo acá hablando estas cosas, y va a decir, pucha, nos equivocamos porque teníamos que pelear, y no peleamos. ¿Qué se puede hacer? Organizarse, y comenzar a discutir en una asamblea constituyente barrial, imponer ese mecanismo como lógico, dejar de creer en los partidos políticos, dejar de creer en la clase política y empezar a tomar el poder en las manos nuestras. Una constitución del pueblo. Exacto. La única forma. Y la otra forma también es apoyar a los jóvenes. No, hay que apoyar a los chiquillos, obviamente. Pero no de la casa, salir también. También, salir a participar con ellos. Estar, regalarle capuchas para que se la... En ese sentido. Agua, comida. Todo. Hablamos, ahora nosotros estamos haciendo, veíamos la noticia en la casa, pero nadie sale. Ya. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya me están diciendo que nos queda poco tiempo y en realidad palabras finales, digo. Palabras finales. Las únicas palabras finales que yo le digo a las personas que han tenido la oportunidad de quedarse y escuchar, que toda la fuerza política, social que se requiere para cambiar esto está en nosotros. No podemos quedarnos en la casa esperando que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Este país, y yo tengo una tesis totalmente contraria con la idea de que este país es miedoso. Este país perdió el temor hace mucho tiempo. Nosotros no habríamos luchado contra Pinochet si hubiésemos tenido miedo como peleamos aquí, en estas poblaciones, de estos sectores, peleamos contra Pinochet abiertamente. Por lo tanto, no es que hoy día estamos despertando a la realidad, teníamos la realidad muy clara, pero no había mecanismos todavía para luchar, y los cabros chicos lo hicieron. Los estudiantes secundarios abrieron el camino y tenemos que acompañarlos hasta el final, porque ellos son los constructores del futuro. El único futuro posible no es el que lo construya la clase política enquistada en el poder, sino aquellos que hoy día lo hacen desinteresadamente y no tienen ningún compromiso con nada. Eso es lo maravilloso de los muchachos que están haciendo esta revolución, que es una revolución de jóvenes, pero jóvenes bien jóvenes. Y algunos jóvenes viejos que nos unimos a ellos. Listo, gracias por escuchar. Gracias. Un aplauso para el profesor Juan Carlos Gómez, historiador.